the law, breaking 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 the law. Hola, ¿qué tal muchachas y muchachos? Bienvenidos a otro video más. Vamos a trabajar acá resolviendo algunos ejercicios de función potencia. Y estos tipos, es el tipo de ejercicios como los ejercicios tipo PTU. Sí, y son, bueno, claramente son extraídos de algunos de los facsímiles y recopilados de los facsímiles del DEM. Así que vamos por ello. Dice acá, sea f una función con dominio en el conjunto de los números reales definida por una función potencia, con a un número real distinto de 0 y n un número entero positivo. Y ese n está entre 0 y 3. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Y explica por qué las falsas no lo son. Sí, acá hay que explicar por qué las falsas no son verdaderas o por qué son falsas en realidad. Bueno, en la PTU solamente uno marca la proposición verdadera y listo. Acá vamos a explicar un poco por qué las otras son falsas. Así que vamos con la primera. Dice A. Para cualquier a y n, la gráfica de las funciones tienen un eje de simetría. Entonces, primero, como el n puede ser entre 0 y 3, vamos a desglosar un poco tenemos que a puede ser x elevado a 0, f de x es igual a voy a poner el por ahí, x elevado a 1, f de x es igual a por x elevado a 2, y f de x es igual a por x elevado a 3. Entonces, a por x elevado a 0 es a, ¿sí? Siempre y cuando x sea distinto de 0. A por x elevado a 1 es ax, a por x elevado a 2 es ax al cuadrado, a por x elevado a 3 es ax al cubo. Entonces aquí tenemos cuatro funciones. La primera es una función constante, una función lineal, una función cuadrática y una función cúbica. Entonces, lo que podemos decir acá, en el caso de las funciones cuadráticas, en este caso está esta, es la única, esa función sí posee eje de simetría. Sí, recordemos que una función cuadrática, su gráfica es, en este caso puede ser así, si el a es un valor positivo, y si el a es un valor negativo, tiene que ser hacia abajo, ¿sí? Cóncavo y convexo. Si a es negativo, y si a es positivo. Entonces aquí, el eje Y y el eje X, ambos poseen eje de simetría. Entonces cuando es elevado al cuadrado, sí posee eje de simetría. Vamos a ir al caso ¿cómo se llama? Del ax al cubo. No vamos a analizar los otros casos, vamos a analizar el de ax al cubo. La gráfica de ax al cubo, que es una función cúbica, es más o menos así. Sí, esa es la función ax al cubo, una función cúbica. Entonces, esta gráfica no posee eje de simetría. Sí, si se fijan, no podemos, aquí el eje de simetría para la función cuadrática era el eje Y, que quiere decir que tenemos la mitad del lado izquierdo, como la parte de los valores negativos de x, es igual a la parte de los valores positivos de x, tanto cuando el a es valor positivo y el a es valor negativo. En cambio aquí no ocurre eso, ¿sí? No tiene un eje de simetría. Si se dan cuenta, yo en el eje de Y no aparece como eje de simetría, el eje X tampoco puede ser como un eje de simetría, y una diagonal tampoco podría ser eje de simetría. Sí, entonces en este caso no es eje de simetría. Entonces, la otra forma de corroborar esto, si f de x, de menos x, perdón, es igual a menos f de x, que es la definición de una función impar, ¿sí? Una función impar. ¿Qué tiene que ver acá una función impar? ¿Sí? Aquí dice que una función impar posee simetría respecto al origen, o sea, respecto al punto 0, 0, pero no tiene eje de simetría. Entonces, si yo logro probar que esto es igual para la función cúbica, quiere decir que es una función impar y que no posee eje de simetría. Entonces, en este caso sería f, perdón, f de menos x sería a por menos x elevado a 3. ¿Sí? Estoy reemplazando la función cúbica.
Y por otro lado tendría menos a por x elevado a 3, ¿cierto? Que esto de acá. Pero menos x elevado a 3, una base negativa elevado a un exponente impar, eso es negativo. Me queda menos a por x elevado al cubo, que es menos a por x elevado al cubo. Estas dos cosas son iguales, por lo tanto, la función cúbica es una función impar y no posee eje de simetría, ¿sí? Solamente posee una simetría respecto al origen, respecto a un punto. Una simetría respecto a un punto, no eje de simetría. Entonces, por lo tanto, la primera, falsa, se descarta. Vamos con la B. La B dice que si f de P es igual a f de Q, me dice que entonces P es igual a Q. Para todo hay n, para cualquier valor de A y n. Entonces, yo puedo tomar acá n, el valor de 2, por ejemplo, y el valor de P va a ser menos 1 y el valor de Q va a ser 1. Como tenemos que f de P es igual a f de Q, que es lo que queremos probar, veamos si f de P, que sería f de menos 1, sería igual a ¿qué? Al valor de A. No nos dimos valor de A, pero no importa en este caso. El valor de P sería menos 1 elevado al cuadrado. Y esto nos da, bueno, 1 al cuadrado es, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, entonces esto nos da A por 1, que es A. Y f de Q, o sea, f de 1, sería igual a por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y por A es A. Entonces tengo que f de menos 1 es igual a f de 1, ¿sí? Porque ambos valores me dan el valor A. Pero menos 1 es diferente de 1. Y eso quiere decir que P es distinto de Q. Así que la segunda es falsa también. La letra C dice, la función f no puede ser decreciente. Vamos a tomar la misma función cúbica que está acá arriba, pero vamos a escribir que f de x es igual a menos x al cubo. ¿Sí? Aquí está graficada como con un valor de a positivo, y si el valor de a, en este caso lo vamos a colocar acá, si a vale menos 1, o cualquier valor negativo, la función cúbica nos queda de esta forma. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Queda así. Entonces ya esta función es decreciente. Se ve claramente aquí en la gráfica. Entonces la C también es falsa. Vamos con la parte D, con la proposición D. Dice, si n es igual a 1, entonces se tiene que f se denota por g. O sea, g de x sería igual a elevado a x, elevado a 1, que es exactamente lo mismo. Si n vale 2, también dice acá, se tiene que f se denota por h, o sea, h de x es igual a ax al cuadrado. Y por último, si n vale 3, denotamos a esto por t de x es igual a ax al cubo. Entonces aquí dice que entonces hay al menos un punto de intersección. ¿Sí? Aquí está, al menos un punto de intersección. Entonces, tenemos acá, vamos a ir por los valores clásicos. Vamos a anotar aquí, si x es igual a 0, entonces tenemos que g de 0 va a ser igual a por 0, que eso es 0, h de 0, sí, ahí sí, porque aparece un n, sería a por 0 al cuadrado, sigue siendo 0. Y t de 0 es a por 0 al cubo, que también es 0. Entonces aquí encontramos una, pero aquí dice que hay al menos una. Entonces si x es igual a 1, entonces nos va a quedar, por ejemplo, g de 1 es igual a por 1. Si x vale 1, esto me queda como a. Ahora si h vale 1, sería a por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 1 por a es a. Y t de 1 es igual a por 1 al cubo. 1 al cubo es 1 y 1 por a es a. Entonces aquí te encontramos otro.
Entonces dice que hay el -1, pero tenemos 2. Entonces, esta sería verdadera. Y vamos con la letra E para ver por qué es falso. Si A es menor que 0, entonces A es negativo. Y N es un número par, o sea, N vamos a hacer que sea 2, porque N está entre 0 y 3. El recorrido F es el conjunto de los números reales positivos. Entonces vamos a tomar como A igual -1, número negativo. Entonces mi función va a estar dada por f de x es igual al valor de A, que es -1, por x al cuadrado. ¿Sí? Esto también lo vimos delante, que es una función cuadrática en el origen, y su gráfica es hacia abajo. ¿Sí? Porque el valor de A es negativo. Entonces, me dice acá que el recorrido de f es el conjunto de los números reales positivos. Acá está el recorrido de los reales positivos, ¿sí? En esa parte de arriba. En esta parte de acá están los reales negativos, bueno, e incluso el 0. Entonces, E también es falso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que la alternativa D sería nuestra alternativa verdadera. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces aquí tenemos el ejercicio 5. Tenemos tres funciones potencias. F de x es igual a 4x al cuadrado. G de x es igual a x al cubo. H de x es igual a x a la cuarta. Y nos piden cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Vamos con la primera, que dice que si f de x es distinto a g de x, eso cumple para todo número real x distinto de 0. Entonces me está diciendo que x puede ser cualquier número real distinto de 0. Entonces, ¿eso será verdad o no? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar que f de x, voy a suponer que son iguales. F de x es igual a g de x. Entonces, esto me va a quedar que 4x al cuadrado es igual a x al cubo. Entonces, si encuentro otro número que se cumpla la igualdad, ¿sí? Recuerden que, bueno, si reemplazo el 0, me va a quedar 4 por 0 al cuadrado, que es 0, es igual a 0 al cubo, que también es 0, se cumple, pero me está diciendo que x tiene que ser cualquier número distinto de 0. Entonces tengo que ver acá si hay un número x que al reemplazar acá me da la igualdad. Entonces lo que yo puedo hacer acá es el proceso de despejar x al cubo menos 4x al cuadrado. Puedo factorizar x al cuadrado, x menos 4. Y aquí obtengo, bueno, que x al cuadrado es igual a 0 o que x menos 4 es igual a 0. Y aquí obtengo que x puede ser igual a 4. Entonces, si x es igual a 4, se cumple que f de x es igual a g de x. ¿Ya? Otra forma de haber visualizado esto más rápido, si yo tengo que, en esta igualdad de acá, 4x al cuadrado es igual a x al cubo. El x está al cuadrado, el x está al cubo. Entonces, pero acá yo tengo un 4, y para que estos sean iguales, si x vale 4, me quedaría 4 por 4 al cuadrado es igual a 4 al cubo. Y por propiedad de potencia, eso se cumple al tiro. Entonces yo hubiese mirado esto y me hubiese podido dar cuenta que necesitaba acá el número 4. ¿Sí? Porque al reemplazarlo me da 4 al cubo y aquí me da 4 al cuadrado, pero ya tengo 1 de agregado, ese 4 de ahí. Así que la 1 es falsa, porque se cumple la igualdad para otro valor distinto de 0. Vamos con el 2. 2 dice que si f de x es igual a h de x para algún número real x distinto de 0. Nuevamente, queremos ver si f con h son iguales para algún número real distinto de 0. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Dice que f de x es igual a h de x. Si yo encuentro otro número que cumpla la igualdad, estamos ok. F de x, ya sabemos que es 4x al cuadrado, h de x es x a la cuarta. Esto es exactamente, lo despejamos, x a la cuarta menos
4x al cuadrado, factorizamos por x al cuadrado, me queda x cuadrado menos 4, bueno, aquí me queda que x cuadrado es igual a 0, o x al cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Sí? Y de esta segunda parte, de acá, yo puedo sacar que tengo que x es igual a 2, o x es igual a menos 2. Y ahí encontré dos valores. Entonces, vamos a reemplazar. Me queda 4 por 2 al cuadrado es igual a 2 a la cuarta. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 4 es 16. 2 elevado a 4 también es 16. Y ocurre con lo mismo con los negativos. Si coloco los negativos acá, elevado a una potencia par, siempre me va a dar positivo. Entonces, cumple con números distintos de 0, la igualdad. Entonces, esto de acá es verdadero. Otra forma de haber visto esto rápido es que yo tenía 4x al cuadrado es igual a x a la cuarta. Entonces, de acá yo tengo que 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. De x al cuadrado es igual a x a la cuarta. ¿Sí? Entonces esto me queda 2x al cuadrado es igual a x a la cuarta, por propiedad de potencia. Entonces ya aquí hay que pensar un poco y tomar ciertos valores. Si yo conozco muy bien las potencias, podría de acá haber dicho del tiro que x puede ser igual a 2, y como son potencias pares, decir que x es igual a menos 2. ¿Sí? Eso depende de mi manejo y de cómo conozco las potencias. Entonces, como dijimos, la 3 es verdadera. La primera era falsa y la parte 3 dice que f de x es menor, o sea, f de x es más pequeño que g de x y esto es más pequeño que h de x. Para todo número real, nuevamente, con x en los reales menos el 0. Tomemos un valor al azar. Si x vale menos 1, entonces me va a quedar, vamos a ver cuánto vale f de menos 1. Sería 4 menos 1 al cuadrado. Recuerden que f de x es igual a 4x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 y 4 por 1 es 4. Ahora vamos a calcular g de menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. Potencia impar, me queda negativo el valor. Y h es, bueno, h de menos 1, que es x a la cuarta. Entonces me queda menos 1 a la cuarta. Potencia par, me queda el 1 positivo. Y aquí si yo lo ordeno, el más pequeño viene siendo g de menos 1, es el más pequeño de todos. Después viene h de menos 1 y el más grande para este caso sería la función f de menos 1. Y no cumple acá. Dice, y acá la proposición me dice que cumple para todo real x distinto de 0. Y aquí encontré que para el valor menos 1 no funciona la desigualdad que plantea. Entonces también es falso y nuestra respuesta correcta es solo 2. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí estamos. Entonces, acá dice sea f de x es igual a ax a la n, una función real con n, un número entero positivo. ¿Se puede afirmar que f de a es un número negativo? Sí. Primero, vamos a ver qué es f de a. F de a sería igual al valor a multiplicado por a elevado a n. Ese es f de a. Bueno, si ustedes lo quieren, lo pueden dejar como a elevado a n más 1, por propiedad de potencia. Me pregunta si f de a es un número negativo. Entonces quiere decir que esto es menor que 0. ¿Cuándo pasa que eso sea menor que 0? Para que sea número negativo. Vamos a analizar solo uno. Entonces, como vamos a analizar solo uno, vamos a rayar ahí el 2. Entonces, si a es negativo, entonces supongamos que a es igual a menos 1. Vamos a tomar un valor. ¿Ya? Si a es un número negativo, esto de acá, ¿me dará negativo o no? Entonces yo voy a ver. F de menos 1 es igual, voy a reemplazarlo con la primera. Entonces voy a decir menos 1 por menos 1 elevado a n. Entonces, ¿qué ocurre acá?
si n es par, ¿qué tengo yo? Que menos 1 elevado a n, a un número par, me va a dar positivo. Entonces esto me va a dar 1. Y el resultado me da menos 1. Solo si n es par. Pero si n es impar, f de menos 1, que es igual a menos 1, esto elevado a menos 1 elevado a un número impar sigue siendo menos 1, y esto me da 1 positivo. Entonces, con solamente decir que A es un número negativo, no puedo deducir que el valor de la función evaluada en el número A me va a dar positivo o negativo. En este caso me están pidiendo que sea negativo. Pero no lo puedo decir porque no sé cuánto vale el valor de n. Así que con la primera sola no puedo. Ahora vamos con el proceso inverso. Eso quiere decir que no miro la 1, ¿sí? La vamos a rayar aquí, la 1, y me voy a fijar solamente en la 2. La 2 que dice, n es un número par, entonces yo tengo que f de a es igual al valor de a multiplicado por a elevado a n. Si n es un número par, eso es lo único que yo tengo. Si n es par, entonces esto de acá va a ser siempre positivo. Pero yo no sé cuánto vale a, porque si a es un número negativo, este resultado me va a dar negativo. Pero si el a es un número positivo, esto me va a dar positivo. Entonces, con la número 2 sola tampoco puedo decir. Entonces vamos ahora a hacer la fusión. Vamos a fusionar el 1 y la 2. Entonces vamos a colocar aquí con 1 y 2. A ver si esto nos sirve. ¿Qué tenemos? Entonces yo voy a anotar acá en nuestro enunciado que f de a es igual a por a elevado a n. Tengo una condición, que a es negativo, o sea, vamos a tomar el menos 1. Y si a es un número par, perdón, n es un número par, voy a tomar como n2. ¿Sí? Voy a tomar algunos casos particulares. Entonces, si yo junto estas dos cosas, me va a quedar que f de menos 1, recuerden que yo tengo que llegar a que esto sea un valor negativo. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 por menos 1 elevado a 2, ¿sí? Son los valores que yo tomé. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, o sea, me da 1 positivo, y 1 positivo por 1 negativo es menos 1, y esto es menor que 0. Entonces, juntando, fusionando la proposición 1 con la proposición 2, obtengo que se cumple lo que me están pidiendo. Entonces, la alternativa correcta es la letra C. ¿Sí? Entonces, primero, siempre analicen mirando solo una ayudita que tienen. Después analizan la otra ayuda que tienen. Y si no se puede con las dos, lo analizan fusionando las dos ayudas que tienen. En el caso de que no puedan hacerlo con las dos ayudas, quiere decir que se requiere información adicional, porque no están los datos suficientes para realizar el ejercicio. Así que vamos con el último ejercicio de esto, la función potencial número 7. Dice ahora, es una función con dominio en el conjunto de los números reales, definida por f de x, vamos a dar de nuevo esto, f de x es igual a x elevado a n. ¿Sí? Recordemos que nuestra función potencia la definimos como ax elevado a n. Ahora decimos que a vale 1. Donde n es un número entero mayor que 1. ¿Sí? Entonces, n es un número entero mayor que 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos con la letra A. Dice, la gráfica f siempre pasa por el punto 1,1. Entonces me dice que si x es igual a 1, f de 1 me tiene que dar 1. Entonces vamos a ver. F de 1 sería igual a 1 elevado a n. Y 1 elevado a cualquier número siempre me da 1. Por lo tanto, la primera es verdadera. Entonces no me sirve. Si n es impar, vamos a colocar aquí n impar. Impar. Entonces, f de menos 1 tiene que ser menos 1. Entonces, si este es igual a menos 1 elevado a un número impar, ¿sí? Recuerden que las potencias impares, un número, una base negativa elevado a una potencia impar, siempre va a ser negativa. Entonces, esto me da menos 1. También es verdadero.
Letra C, si n es impar, nuevamente, n impar, el recorrido de f es el conjunto de los números reales. Entonces, si n es impar, como ya lo hemos visto anteriormente, vamos a graficar f de x es igual a x elevado a 3, un número impar. ¿Sí? Entonces, esta gráfica ya la hemos visto, eje x, eje y, y la gráfica es más o menos así. Entonces, el recorrido son todos los números reales. Incluso si queremos ver una función impar un poco más fácil, podemos haber utilizado g de x es igual a x. ¿Sí? Recuerden que esta función lineal tiene potencia 1 y su gráfica es esta de acá. ¿Sí? También tiene como recorrido los números reales. Entonces, esta también sería verdadera, tanto para x elevado a 1 como x elevado a 3. Vamos con la parte D. Dice, la gráfica de la función siempre pasa por el origen del sistema de coordenadas. ¿Qué quiere decir que pasa por el origen? Que pasa por el 0,0. O sea, si x es igual a 0, el valor de f de 0 tiene que ser igual a 0. Entonces esto me queda como 0 elevado a n, y esto me da como valor 0. ¿Sí? Entonces, bueno, claramente n tiene que ser distinto de 0 para que esto sea 0. Entonces ahí cumple también. Entonces esto también sería verdadera y por lo tanto la e sería falsa. ¿Pero por qué es falsa? Vamos a dejar al tiro la e. Si n es par, entonces n es un número par, el recorrido de f es el conjunto de los números reales. Vamos a tomar un ejemplo. Si n es par, el más clásico, x elevado a 2. Entonces vamos a graficar el plano cartesiano y todos ya conocen cómo es la gráfica de f de x al cuadrado. F de x es igual a x al cuadrado, que es una función cuadrática, o una parábola. Y el recorrido de esta función es los reales positivos y el 0. Del 0 hacia arriba en el eje Y. ¿Sí? Entonces, la tercera es falsa, porque aquí me dice el conjunto de los números reales. Y acá son los reales positivos y el 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la otra alternativa. Así que eso, muchachas y muchachas, muchachos y muchachas, perdón, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que estén bien, cuídense y adiós, adiós.